Hola, hola, buen día, ¿cómo están todos? Estamos aquí, Marcela López. Hola, y Elena Velasco. Estamos con un nuevo podcast súper interesante. A ver, Elena, ¿de qué se va a tratar? Pues hoy les vamos a hablar del tema de la metafísica de un curso de milagros. Ay, qué padre, muy bien. Que tiene, pues muchas veces hemos escuchado la palabra metafísica, ¿no? Uh-huh. Y con la metafísica vemos personas estudiosas de lo que queda más allá de lo material, ¿no? Uh-huh. De lo energético, pareciera que hasta de otros reinos, de otros tiempos. Suena como místico el asunto. Ok. Yo lo resumo un poquito como que existe un mundo que se ve, que se toca, que se mide, un mundo material, uh-huh. Y existe uno que no se ve. Así es. Que es el energético, ¿no? Entonces, como la metafísica está, a ver, dime si estoy bien, y la metafísica está dirigido al entendimiento de ese mundo energético, de la energía que realmente es la que mueve el mundo material. Sí, al fin de cuentas, de lo que sería lo que mueve al ser, ¿no? Este estudio del ser es lo que ha llevado a este estudio metafísico. Uh-huh. Y entonces, hablando ya particularmente de la del curso, la metafísica de un curso de milagros. Que hay alguna diferencia, ¿verdad? Sí, pues, a ver, ¿cuál sería? Bueno, partamos de nuestro ejemplo de todos los podcasts, que es el perdón. El perdón que hace real los pecados, por decirle de alguna manera, y el perdón que reconoce que no está sucediendo. Que ese sería el perdón cuántico, el perdón del curso de milagros. Entonces aquí diferente. Aquí vemos como una diferencia muy clara de el perdón religioso, por así decir, y que ese no es del que vamos a hablar. No, y el perdón del curso de milagros, el perdón cuántico, que así le hemos dicho en los podcasts para distinguirlo del tradicional, ¿no? Del que nos enseñaron de tú eres bueno, tú te portaste mal. Del perdón desde la dualidad. Vamos a decir que el perdón desde la perspectiva del curso de milagros es el perdón cuántico, en donde consiste no en perdonar como judeocristianamente se acostumbra, sino de quitarle realidad al sueño. ¿Sí? Así es. Y se le quita realidad reconociendo que no está pasando, ¿no? Así es. Entonces, cuando yo reconozco que esto no es real, entonces desde el curso de milagros lo que estoy haciendo es perdonándolo. Así es. Exacto. O sea, cuando una persona me lastima, entre comillas, pues yo lo perdono, lo que realmente estoy haciendo es hacer real que te lastimó y aplicando el perdón real. El perdón dual, quiero decir. Sí, y el perdón cuántico es cuando yo digo no tengo nada que perdonar porque ni siquiera existimos, porque o él me proyectó algo. Me proyectó algo así, porque esto es un sueño, porque esto es un holograma. La metafísica, como se ha estudiado tradicionalmente, tiene que ver con hacer real este mundo, aunque sea en el nivel energético, ¿no? Ajá. Y la metafísica del curso sencillamente nos sirve para entender ciertas cosas de cómo funciona esta chispa divina, el Espíritu Santo que nos está guiando todo el tiempo en nuestra verdadera conciencia para recordar quiénes somos verdaderamente y salir de esta proyección o de este sueño. Para despertar del sueño. Para despertar. Ajá, sí, porque realmente la única verdad es que nunca salimos de la fuente. No, nunca nos separamos de Dios. Estamos ahí dormiditos, teniendo estos sueños. Ajá, y entonces este sueño lo podríamos identificar como una película que estamos repasando a nivel mental una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y desde diferentes perspectivas, que ahí sería el principio de la separación, ¿no? Que pensamos que somos muchas almas, muchos individuos, pero en realidad todos somos uno. Así es. Muy bien. Bueno, entonces, para comenzar con este tema de la metafísica del perdón, quisiéramos platicarles del tiempo. Uh-huh. En nuestra percepción como individuos, el tiempo se observa como algo lineal. Uh-huh. Pasado, presente, futuro, ¿no? Uh-huh. Incluso quienes crean en las encarnaciones, si tú las ves dentro de la línea de la historia de la humanidad, habrá unas que sean muy añejas, unas más recientes y las que podrían estar en el futuro, ¿no? O sea, ahí se sigue viendo un acomodo lineal del tiempo. Uh-huh. En la metafísica del curso, bueno, en realidad el curso
reconoce que en la eternidad, en nuestro verdaderamente ser, el tiempo no existe. Y que todo está sucediendo al mismo tiempo. Dentro del sueño, todo está sucediendo al mismo tiempo. Entonces ya lo ve con otros ojos. Ajá. Entonces también últimamente salen mucho en las películas esto de los universos paralelos. Los multiversos. Y todo eso. El curso de milagros también habla de eso. Ajá. De las líneas paralelas. Y a muchos personajes de estas películas, a muchos superhéroes, pues ni siquiera deciden cambiarse de línea paralela ni entienden cómo es que llegaron a otro multiverso, simplemente se mezclan, ¿no? Simplemente lo hacen. Simplemente lo hacen. Ajá. En la lógica del curso, desde la metafísica del curso, el que ayuda a generar estos cambios de línea temporales es el Espíritu Santo. O sea, no depende de nuestra conciencia individual. Okay. ¿De qué depende? ¿Qué sí depende de nosotros? Que conforme vamos aplicando este perdón cuántico en las oportunidades de nuestra vida, de perdonar cuánticamente, conforme más las aplicamos, el Espíritu Santo dice, sí va a vivir una lección en esta línea de tiempo para que aprendiera, para que le quedara claro esto, pero como ya lo perdonó, no sé, en algo menos leve, ponle que va a cortar alguna experiencia crítica en tu vida. A ver, un ejemplo más práctico. Si yo tenía, eligió mi alma el aprendizaje de la humildad, ¿sí? Entonces, como si yo decido aprenderlo porque elegí aprenderlo desde el amor, porque puse mi voluntad, puse mi energía, puse mi empeño y lo aprendo cuando se llega a la prueba de vida, ¿sí? Desde el amor, entonces no tengo por qué aprenderlo desde el dolor. Desde el sufrimiento, y entonces exacto. Se compacta. Sí, exacto. Esa es una palabra clave en el curso. Compactar es como un corte de escena. Te cuenta que tú aprendiste en tu vida diaria con las personas que trataste con humildad, que si algo pasó o algo tú reaccionaste desde tu centro con humildad. Entonces, si va a haber una prueba difícil, es como que entonces se corta la escena de la prueba difícil y se pega con lo que seguía. Sí, por ejemplo, si yo no tengo la suficiente conciencia para mirar los acontecimientos internos y externos, por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué está pasando afuera? Y no aprendo, no me conecto con la humildad conscientemente, entonces va a venir una prueba, por ejemplo, voy a tener una pérdida muy grande, ¿no? Voy a perder todo, me voy a perder todo materialmente hablando. Entonces ya sin los beneficios materiales, entonces me topo con que tengo que aprender con la humildad, pero todo esto me llevó tiempo y todo esto me llevó a dolor. Entonces, si yo me conecto con el aprendizaje conscientemente y a voluntad, todo ese dolor, ese tiempo de dolor se compacta. Así es. Okay. Cuando yo estaba niña, y probablemente a ti también te tocaron, había unos libros que el capítulo 1 era igual, ¿no? Pero haz de cuenta que era de un viaje en la selva, en la selva, por poner un ejemplo. Decía, si decides irte por la ruta de las lianas, vete a la página tal, a la página 25. Pero si decides irte por el río, vete a la página 50. Entonces, en el mismo libro había diferentes líneas de la historia. Okay. Entonces, funciona más o menos así. Cuando hay cambios de líneas temporales, quiere decir que según tus decisiones, que aquí tienen que ver con tus decisiones de tomar conciencia, como tú dices, de poder aplicar el perdón cuántico cuando haya que aplicarlo, entonces es como que seleccionas una página diferente, ¿no? Ese es el verdadero libre albedrío. O pasa esto que explicabas, que se compacta el tiempo, que se corta una escena de un aprendizaje doloroso porque ya no es necesario que sea doloroso para que tomes conciencia. Porque ya aprendiste. Porque ya aprendiste de una manera suave, amable o a lo mejor diferente. Sí, yo ahí entiendo como esa parte en la vida de fluir con lo que está sucediendo, como aceptación, para tener tus aprendizajes amorosos, ¿no? Así es, porque tú puedes ver una situación como un problema o como oportunidad. O como una oportunidad, exactamente. Entonces, esa es la decisión que sí podemos tomar momento a momento en nuestro día a día. Y habrá lecciones,
que serán como un fuego lento, ¿no? También ese término se habla en los libros de Gary Renard. Un fuego lento son lecciones que duran mucho tiempo, y fuego lento porque a lo mejor no te queman ni es una crisis, pero va suavemente quitando estas capas, ¿no? De culpa, de miedo. Ajá, Entonces, sí, así es. hay muchas maneras. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el camino, o sea, la parte de observarnos el camino interior, cuando estamos atentos, cuando estamos en el aquí, en el ahora, podemos nosotros tener en este concepto del tiempo del curso de milagros, tener nuestras lecciones conscientemente. Sí. Y es un ganar-ganar, ¿no? Por eso se dice, esta es una manera de entender el todo se te dará por añadidura, porque en realidad no estás trabajando por la meta, estás trabajando con buen ánimo en el camino, ¿no? Entonces, eso te ayuda a tomar decisiones adecuadas. Últimamente, varias personas, bueno, quien no haya escuchado el efecto Mandela, ¿tú has escuchado el efecto Mandela? A ver, explícanoslo. El efecto Mandela se dieron cuenta que unas personas, ¿cómo se dice? Pensaban en su línea de tiempo que Mandela, el personaje Mandela, Nelson Mandela, exacto, había muerto en un año, no recuerdo en qué año, pero otro tanto de los que estaban en el estudio lo habían registrado en su mente en otro año, así como con, no sé, 5 o 10 años de diferencia, pero realmente lo vivían como real, ambos. Entonces ahí los físicos cuánticos propusieron esa teoría de que un grupo había cambiado de línea temporal y la línea temporal de unos sí había fallecido en un año y en la de otros en otro año. Esto también es lo que explica. Entendiendo esto, estamos entendiendo la metafísica del curso de milagros. Sí, estamos entendiendo un poco de cómo funcionan estos cambios de línea temporal y de cómo de repente los sentimos en nuestras vidas. A lo que yo iba es que a veces sentimos que estamos como un poco fuera de lugar, o que llegamos en otra etapa, o tenemos hasta un déjà vu, o nos pasan cosas muy chispas de esta índole. Me pasa mucho a mí que yo volteo a ver mi vida hace 20 años y digo, hoy esa era otra persona. Ajá, exacto. Tan es así que sientes que fue hasta en otra vida, aunque parece que es en la misma vida, pero yo digo, yo creo que me he cambiado muchas veces de línea de vida porque veo en 10 años y veo en 20 y en 30 y digo, híjole, son personas diferentes, o sea, a como hoy me percibo a mí misma. Sí. A mí me pasó una vez, estaba platicando en la cocina de mi casa con una muy buena amiga de estos temas, y lo chido de compartirlo es que a uno mismo le van cayendo 20, ¿no? Entonces le estaba explicando justo algunas bases del curso de milagros. Los niños estaban jugando en el jardín, nosotros estábamos platicando. De repente eso que te quedas callado porque te están cayendo 20. Y yo sentí un mareo, pero hacía un mareo como que me había dado, como que se hubiera volteado el mundo. A lo mejor lo han sentido cuando tiembla fuerte, que no ubicas bien el arriba y el abajo. La sensación fue esa. Entonces yo volteé a ver las lámparas a ver si se estaban moviendo. Y cuando volteé a verla ella estaba volteando a ver lo mismo. Los niños de lo más normal, la gente en la calle de lo más normal. Y le dije, ¿qué sentiste? Y se me dio un mareo inmenso. Y digo, me pasó exactamente lo mismo. Entonces, desde esa experiencia ubico que cuando tengo aprendizajes muy profundos, a veces me pasa eso, como que yo no lo planeo, pero el Espíritu Santo es el que hace es este cambio de líneas temporales, ¿no? Sí. Y a veces se sienten así, como un gran mareo. Exactamente. Y yo alcanzo a darme cuenta, ya observando, reflexionando, que en esas veces que lo tengo muy consciente que me cambié de línea de tiempo, fue a través de aprendizajes, de aprender algo. Sí, exacto. Entonces, pero los primeros aprendizajes fueron con muchísimo dolor. Sí. Y una vez que me conecto con la parte del camino interior, de la no dualidad, del budismo, del curso de milagros, todo eso, me convierto en un observador de mí mismo y del exterior y sigo teniendo muchas lecciones, pero diferentes. Sí. De diferente manera. Yo no digo que no pueden ser con dolor, sí, pero lo integro muy rápido y no llego al punto de
de verdad de caer hasta tocar fondos, ¿no? Exacto. Fondos de dolor. Sí, porque andas buscando la manera en que lo puedas hacer diferente, la manera en la que puedas fluir con ello, en lugar de quedarte renegando de por qué a ti o cómo es que eso sucedió en tu vida. O sea, no te quedas en la negación ni en el renegar, ¿no? Es buscar, bueno, ¿qué me está enseñando esto? Inmediatamente. Ya ahorita estoy en un punto en el que si me toca una cajera con la cara larga, digo, ¿qué tengo que aprender de esto? Sí. Sí, te alcanzas a ver ¿Qué espejo? ¿Qué es mi Exacto. espejo? ¿Qué estoy viendo aquí afuera? Ya flojita y cooperando, como dice, Sí. con los aprendizajes, ¿no? Ok. Sí. Entonces, parte de esta metafísica, la metafísica del curso de milagros, te lleva mucho a observar esto, ¿no? Sí. Y a entenderlo. Exacto. Y también a soltarlo, porque muchos quisiéramos, pues no sé, tener que sucedieran ciertos eventos en nuestra vida o vivir ciertas experiencias, no sé, en relación al dinero, a la pareja, al lugar en el que vivimos, ¿no? Y se vale tener gustos, ¿no? De me gustaría experimentar esto, pero que no sea lo que dirija tu decisión. El libre albedrío, al fin de cuentas, lo debe dirigir las ganas de despertar en Dios, las ganas de volver a casa, las ganas de sentirte así de básico, en paz en tu corazón y en tu mente. Mira, lo que yo entiendo en el budismo mahayana es que los deseos mundanos, por así se le llama en el budismo, son los que te mueven. Por ejemplo, yo quiero tener una maestría y un doctorado, entonces eso te mueve. Y realmente cuando lo logras, no es el doctorado o el estudio máximo, ya tengo todos los cursos sabidos y por haber de todas las, no, sino en quién te convertiste en el proceso. Que el proceso fue lo valioso. El proceso es lo valioso, o sea, y si es lo que yo quiero es un carro deportivo y tengo que esforzarme, todos los hábitos, todo lo que tú tienes que desarrollar internamente para lograr el ahorro, etcétera, tus metas que aparentemente son mundanas o materiales, no importa, o sea. Sí, lo que te construye es el proceso mediante el cual tú te ves capaz de lograr. Es como la zanahoria que te mueve en el tiempo, tiempo. Sí. Es la zanahoria perfecta para cambiarte de línea de tiempo. Así es. Bueno, entonces, volviendo a este ejemplo de la película, otra cosa del curso nos habla de que esto en realidad es un sueño, ¿verdad? Decíamos. Y si le dijéramos de otra manera, estamos viendo una película que estamos repasando mentalmente. Que ya terminó, porque el tiempo lineal del ego, de la historia, ya terminó. Ya, la película ya se terminó de contar. Terminada, contada, editada. Ya todo. Ya. Simplemente nos quedamos atrapados por la culpa de la separación, por el miedo, dándole vueltas a esta película. Ahorita vamos a llegar a por qué. Pero entonces, habíamos hablado antes de esto como un videojuego. Entonces ahí sí quisiera como corregir esa percepción, porque en un videojuego de alguna manera parece que tú tienes un control en la mano y que vas tomando decisiones por el personaje. Pero si lo vemos desde la metafísica del curso, que dice que esto es una proyección, te puedes desvincular más del personaje. Puedes verte, como tú dijiste ahorita, como el observador. Y entonces estos seres que parecen individuales, que no sé, digamos, hay 100 gentes viendo una película, cuando uno de ellos toma la conciencia de que en realidad no es el personaje que está viendo en la pantalla, sino que en realidad es uno con el uno, se para del cine y se va, pero la película se sigue proyectando y los demás siguen viendo la película. ¿Cómo es eso de uno con el uno? Sí, de que en realidad somos uno solo, o sea, uno con Dios también. Y que todos los demás personajes o todas las personas o todos los seres humanos somos uno solo, que son nuestras proyecciones. En realidad pareciera que por las perspectivas diferentes se está viendo desde diferentes ángulos esta película. Para quien las está viendo es un solo ser. Así. Que se experimenta en esta realidad como separado, como dividido.
como almas individuales, por decirle de alguna manera. Entonces, esa fue o es la estrategia del ego para que podamos escondernos de esta culpa inconsciente y proyectarla en los, entre comillas, demás, porque no hay demás. O sea, estamos viendo personajes donde donde, como tú dices, la cajera, la de la cara larga, la que no te atendió bien, pero tú ya no la ves como una proyección. Alcanzas a ver que ella es un espejo tuyo. O sea, no haces real su cara larga, no te sientes ofendida por su cara larga. Sí, no estoy viendo a ella, sino a mí misma proyectada en ella. Sí. Entonces, en esta película podemos decir que es un montaje para proyectar nuestra culpa inconsciente, que fue una estrategia del ego para mantenernos dormidos, ¿no? Ajá. Y entonces, en esta película podemos ver que ocupamos el papel de varios personajes, y es en otro podcast que se llama Vidas Oníricas. ¿Por qué oníricas? Oníricas tiene que ver con vidas dentro de un sueño. Ajá. Ni siquiera ahí explicamos por qué no encarnaciones, porque en realidad no encarnas en un cuerpo. Así como cuando estás viendo una película y ves una proyección que es como de luz, un holograma en la pantalla, es eso, es un holograma. No, sabes que hay un actor X, etcétera, pero en ese momento, eso que representa ese monito, monita, esta actriz o actor, es solamente una reflexión de luz, ¿sí o no? O sea, ahí no hay una persona. Ajá. Es el proyector del cine. Ajá, ¿y dónde está escondido el proyector está en nuestro inconsciente, en ese inconsciente colectivo? Por eso muchas veces podemos acceder a información porque el inconsciente colectivo en realidad sabe toda la historia, todas las vidas oníricas, todas las perspectivas, todos los personajes. Entonces, por eso accede a mucha información. Pero qué belleza cuando podemos ver todas estas películas desde la luz del Espíritu Santo. Porque entonces, ¿y qué es la luz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es esta herramienta que surgió para podernos recordar quiénes somos verdaderamente, para poder despertar de este sueño, para poder ubicarnos realmente donde estamos, que es en la fuente, ¿no? En el cielo, en nuestra verdadera casa, que siempre ha sido con Dios. Entonces, cuando un niño pequeño está dormido y tú como papá lo ves que está teniendo una pesadilla, pues lo despiertas con dulzura, lo apapachas, no lo sangoloteas ya para que se despierten, ¿no? Porque sabes que lo que está en su cabecita en realidad no está pasando, no lo haces real, ¿no? Sí. Ese es como el simbolismo. Ok. Entonces, la metafísica del curso de milagros realmente es como la práctica, como ir practicando, como son los ejercicios del curso de milagro, que es un entrenamiento de la mente. Exacto. Para compactar el tiempo a través de perdonar de la culpa inconsciente. Sí, y más que compactar es un efecto que se da por el perdón, pero en realidad lo que queremos ir haciendo o lo que debería de ser nuestra intención más pura es ir quitando como todas esas capas de culpa, de sufrimiento, como este velo, también lo hemos dicho en otras ocasiones, que nos bloquean, ¿no? Ver lo que verdaderamente somos. Es más bien ir desbaratando todo esto. Ajá, ok. Sí. Entonces, esta idea de que esto es una proyección, de que esto es una película, nos ayuda a poder verlos desde otros ojos y nos ayuda a poder ubicarnos. ¿Y cómo sería verlo desde observador. Otros ojos? Poder verlo desde el observador. ¿Y qué es el observador? El observador sería nuestra esencia divina. Sería esa chispa que sí nos conecta con este ser que es uno, con el Espíritu Santo, ¿no? Okay. Pero como nos sentimos muy dueños de este cuerpo, que si te pones a pensarlo otra vez como que eso es una proyección, o sea, ese cuerpo es una proyección en una pantalla. Cuando tú vas al cine y ves que algo le pasa al mono que se está proyectando en la pantalla, pues a lo mejor sí sientes cosas, pero sabes que se va a acabar la película y ya se acabó su sufrimiento, o se acabó su historia, pues no te quedas. Es un personaje. Es un personaje, no que te está quedas actuando. Dándole vueltas. Ajá. Exactamente. Y bueno, cuando en esta gran historia de vidas oníricas
alguien aparentemente muere, porque eso es algo muy de la dualidad, vida y muerte, luz, obscuridad, ¿no? O sea, arriba, abajo. Entonces, cuando alguien muere, pensamos que ese personaje, pues ya, se acabó su existencia. Y habrá quien diga, se va al cielo, le pasa esto, su alma o lo otro, aquello, ¿no? En el curso de milagros explican que hay un periodo entre vidas y entiendo que en el budismo también ven eso, ¿no? Ajá. Entonces, según se haya aplicado el perdón cuántico y esta persona haya accedido a más nivel de conciencia de sí mismo, o olvida la palabra nivel, simplemente a más conciencia de sí mismo, esta experiencia entre vidas, pues será más amable, ¿no? Quien todavía tenga mucho miedo y mucho susto, pues eso es lo que va a reflejar, ¿no? Exactamente. En esta experiencia entre vidas, si hemos aplicado el perdón cuántico, si hemos hecho esta búsqueda de conciencia, si nos hemos tratado con amor a nosotros mismos y a nuestros espejos que nos reflejan tantas cosas de nosotros mismos, probablemente ese periodo entre vidas sea pues más amable. Y, o sea, según el budismo, llegas a la siguiente encarnación con unas circunstancias más favorables. De salud, geográficas, naces en un país más hermoso, eso dependiendo de todo el trabajo que hiciste ya de conciencia en tu sueño pasado o vida pasada. Y desde el curso, no, desde el curso la tirada de vidas fue así como tirar dados, ¿no? En esta vida te tocó 1, 5 o 6 y eso significa que eres pobre, saludable o enfermo y no tiene nada que ver desde el curso con que hayas hecho puntos o no. Simplemente tu nivel sean las que sean las circunstancias de esa vida, el ser ya lo vive más en paz, no lo hace real, no se engancha con que es ese personaje enfermo o pobre, sino que hasta dentro de esas circunstancias puede tener más conciencia de lo que verdaderamente es. Y puede ser que si hay este tipo de vida de mucho sufrimiento, pero este ser ya tiene más conciencia, a lo mejor se compacten o a lo mejor ya no tenga sentido que las pase. Entonces, ok. Sí, es prácticamente, es muy parecido, solo tal vez no me explico bien en el sentido que tú puedes llegar en excelentes circunstancias, por decir así, económicas, pero con un nivel de conciencia muy bajo. ¿Sí? Ajá, exacto, también. Sí. Pero ya te tocó la tirada de que ibas a ser rico en esa vida, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Bueno, entonces en este Cuando yo digo mejores condiciones, me refiero internas. Ah, ya te entiendo. Entonces, en este periodo entre vidas, muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan de que ven una luz, de que sienten esta calidez, ¿no? Entonces, esto sería un símbolo de Dios, así como en este periodo entre vidas, como que alcanzamos a ver esa chispa divina, eso que nos representa sentirnos acompañados, sentirnos completos. Pero lo que nos regresa a otra encarnación onírica, a otra vida onírica, es que en ese momento que se va hacia la luz, empiezan a surgir la culpa y el miedo inconscientes que no se acabaron de trabajar. Entonces, para no sentir eso que es tan intenso y pensamos que Dios nos ha despreciado porque nos portamos muy mal y nos fuimos, la manera, ¿cómo se dice? La técnica que usamos es escondernos. ¿Y dónde nos escondemos? Dentro de esta película, en estos personajes. Dándole realidad al sueño. Dándole realidad a este sueño. Pero entonces es más fácil ver la culpa en el que tienes enfrente. Está afuera, sí, y por eso tenemos conflictos en nuestras relaciones, porque lo estás viendo en el otro. Ajá, así es. Y el miedo y la culpa son lo que esas dos emociones son las que no te permiten ver el miedo y la culpa dentro de ti, sino que lo ves fuera de ti. Así es. Y entonces, esta es una cosa bella porque el Espíritu Santo, en lugar de perpetuarlo, te ayuda a ver a este, entre comillas, hermano, como un espejo tuyo, como que es algo que tú estás sanando, pero te lo pone de pizarrón, ¿no? Lo puedes ver claramente en el otro para que entiendas que es justo eso, es lo que no tienes que hacer real ya. Entonces, cuando regresamos a esta proyección en otra vida onírica y proyectamos en el otro eso esos sentimientos que nos dan tanto susto,
El juicio que juzgamos. Ajá. Ahí está la proyección. Aquí viene otra, pues, no es ley, pero aquí viene como otro lineamiento del curso muy claro. Como tú pienses del otro, va a determinar cómo te vas a sentir tú mismo. Entonces, esa es una buena noticia en general si logras tener la conciencia para cuando ya se te estén yendo las cabras al monte o ya te estés yendo con el rol del ego de me hizo, me mintió, no me dijo, no me hace caso, lo que sea, alcances a ver que es algo que tú estás proyectando en esa persona, en esa relación. Entonces, hablábamos mucho de este ejemplo como de los pasos en las relaciones desde un curso, ¿no? Desde la no dualidad, que podrían ir a escuchar ese podcast como para escuchar los pasos del perdón aplicados a las relaciones. Así es, así es. Entonces, ya con esta premisa, que también es de la metafísica del curso, porque es como de las primeras premisas que me ayudan a tener conciencia de que si yo digo que si el otro es un tonto, fíjate cómo funciona la mente. Si yo digo algo de otro, ajá, lo voy a acabar viviendo en mí. Así es. Lo voy a tener que vivir yo. Experimentar yo. Entonces, sí, primero que nada, porque ya está esa culpa en ti. La proyectaste en otro. Pero si te vas con la finta de decir, si el otro es el tonto, yo lo hice todo bien, el otro es el tonto, vas a experimentar circunstancias en tu vida donde quedes como un tonto. Así es. Todo lo que yo proyecto afuera lo voy a vivir en mí. Así es. Entonces, ¿qué nos convendría, Marce? Si todo lo que estoy proyectando afuera lo voy a vivir en mí. ¿Qué nos convendría? Pues proyectarlo, el amor, lo que verdaderamente somos en el otro. El amor, el equilibrio, la unidad, todo lo que, la compasión. Y dirás, ay, no, es que este personaje me la hace muy difícil de poder. A todos menos a este. Sí. Pues justo ahí es donde son está las lecciones personales de perdón, ¿no? De las relaciones especiales. De las relaciones especiales. Exacto, hablábamos en este podcast de las relaciones, que una relación santa simplemente es la relación en la que tú puedes ver tu culpa inconsciente y antes de hacerla real en el otro, aplicas el perdón cuántico y reconoces que tú también eres inocente. Eso es lo que va desbaratando las capas y los velos de culpa hasta que ya no queda ninguno y te das cuenta de que estás en casa, de que estás con Dios, que nunca te has ido de ahí. Así es, qué bonito. Sí. Todo eso, qué bonito de la metafísica del curso de milagros. Sí. Entonces, ¿cómo resumirías, Elena, los puntos importantes a entender y a estudiar cuando vas a iniciar en este proceso de integrar el curso de milagros a tu forma de vida? Porque el curso de milagros es una forma de vivir. Así es una filosofía de vida, es una manera de vivir. Pues retomaría mucho esta premisa de cómo pienses del otro va a determinar cómo te sientes a ti mismo. Entonces a lo mejor no lo alcanzas a hacer por buena gente, pero lo puedes hacer por ti, por estrategia, decir, bueno, si estoy juzgando a todo mundo, al fin de cuentas lo voy a experimentar en mí. Mejor tomar este camino amable donde el aprendizaje es más veloz. Porque esa es otra característica del curso, que lo hace mucho más rápido el proceso de aprendizaje. Ajá. Es una característica muy notable del curso. O sea, compactas. El Espíritu Santo lo hace por ti, pero tú le das la señal de que lecciones desde la conciencia y no desde el dolor, y eso es más rápido. Así es, porque te estás ocupando de la causa, no del efecto. Así es. Entonces, cuando vas a la raíz, además, eso tiene un impacto en todas las vidas oníricas que has tenido. Si tú en esta... Lo corriges en todas. Ajá, sí, por eso acelera tu proceso de sanación mental. Ajá. Porque como todas las demás vidas también son un reflejo de lo que estás sintiendo, lo que acomodes en esta, se acomoda en todas las demás. Uh-huh. Así que si tenías vidas futuras de sufrimiento, tú lo acomodaste en esta, pues ese cacho ya se cortó, si no es que toda la vida y ya no es necesaria, ¿no? Sí, así es. Eso es algo bien bonito del curso de milagros, que corriges una distorsión, y una distorsión vamos a hablar de lo que tú resolviste desde la culpa y el miedo y no desde el amor. Así es. Lo que está registrado en tu subconsciente como culpa y miedo inconsciente. Exacto, entonces es simplemente una equivocación. Entonces, como cuando lo ves, por eso hay muchos
he visto muchos post-it del curso de milagros que dice, elige de nuevo. Ajá. No pasa nada, solo elige de nuevo. Exacto, así de sencillo. Entonces, conforme vas quitando capas de culpa, se te hace más fácil elegir de nuevo. De lo más normal, ya no te estás dando vueltas ni martirizando. No estás en el drama. Pelando de, es que yo lo hice o me lo hicieron. O sea, es como, en resumen, sin drama. Sin drama. Elige de nuevo. Exacto. Ahora desde el amor. Así es. Ay, pues muy bien, Elena. Entonces, pues muy interesante esta podcast donde hablamos de la metafísica del curso de milagros para todas las personas que quieran iniciar en el conocimiento de esta hermosa filosofía de vida. Sí. Pues es mucho más que eso, pero le vamos a decir así. Ajá. Entonces, gracias, Elena. Bueno, pues yo me despido. Muchas gracias, Marce. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo podcast muy pronto. Gracias. Bye, bye.